Estamos online. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos pues aquí como festejando, decíamos, nosotros estamos en este festejo del semillero y en realidad es la primera vez que tenemos una edición de nuestros trabajos que hemos hecho en estos años que hemos estado trabajando en el semillero de la FIL, la Asociación de Filosofía y Liberación. Y este primer libro nos presentamos y nos paramos aquí sin saber cómo presentar un libro, ¿no? Es la primera vez. Entonces, estamos emocionados, pero también un poco nerviosos, pues porque nunca nos habían parado frente a la cámara a presentar un libro, ¿no? Entonces, el libro se llama Reflexiones sobre la historia mundial de la política de la liberación. Ahorita Joel, que está aquí presente, Eric, Diana, y los otros compañeros que también escribieron en el libro y que no pudieron estar, van a profundizar un poquito de qué trata el libro. Esta presentación es tratar de que ustedes difundir un poco este material de trabajo. Y está editado por la editorial Filos Academy de Brasil. Entonces, ellos están abriendo el espacio ahorita en YouTube para que nosotros podamos transmitir estas palabras. Y bueno, si están en vivo, algunos están siguiéndonos ahí en el YouTube o en el Facebook o donde estén, mándenos algunos comentarios yo digo, pues hagamos una plática, una charla, entre amigos, entre hermanos, de para qué sirve este libro, por qué este libro es importante o cuál es la necesidad de que se esté presentando ahora, ¿no? Primero le quiero dar la palabra a Joel Hernández, que es parte de los editores, ¿no? Igual que el doctor Enrique Dussel. El doctor Enrique Dussel ahorita no puede estar presente, ¿no? Tiene una agenda apretada. Nos dejó ahí el encargado, el changarro, decimos aquí en México, para presentar esto, ¿no? Entonces, primero le damos la palabra a Joel, si tiene algunas palabras, algo que nos pueda decir. Y Joel Hernández, como ya saben, él es coordinador del semillero desde hace años, ¿no? Desde los primeros, hace 7 años, hace 6 años, cuando él se integra, estaba haciendo una tesis de licenciatura sobre la obra del doctor Enrique Dussel, y termina en el proceso de estar en el semillero, él acaba su tesis de licenciatura, como todo militante, porque además él está militando, o sea, no solamente está en la academia o está estudiando, sino que él está en los movimientos, ¿no? Me acuerdo que algunas veces nos encontrábamos ahí cuando hacían las grandes marchas y todavía podíamos salir, no era COVID, y nos topábamos por ahí, nos encontrábamos en esas marchas gigantescas, siempre con su cámara, ¿no? Lo recuerdo mucho, y además tiene unas fotos hermosísimas. Después tendrás que presentar esos trabajos, Joel. Muy interesante la lente que utilizas para mostrar esas ventanas de la Ciudad de México, ¿no? No sé cómo le llamas blog Tenochtitlán, ¿no? 2021, algo así, no sé. Y ahorita nos platicas de eso. Entonces Joel ha estado permanente con nosotros, constante. Entonces hemos leído todas las obras que nosotros hemos puesto al semillero, las hemos leído juntos, hemos avanzado, y ahora él se convierte en el editor, el coordinador de estos materiales para trabajar, y miembro de la FIL, por supuesto. Entonces, Joel, dinos unas palabras que en este festejo. Sí, gracias, Gabriel. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas, a todos los que nos puedan estar viendo y los que nos van a ver, pues se va a quedar registrado este material. Pues sí, estamos celebrando, yo creo que esa sería la palabra, estamos celebrando este proyecto, la continuación, digamos, de un proyecto que, como lo dice Gabriel, ya lleva algunos años, más o menos desde el 2015, que se empezó a sistematizar esta lectura de la vastísima obra filosófica de Enrique Dussel, porque acá en el seminario pues es lo que estudiamos, ¿no? Porque hay que decir que el maestro Dussel, pues además de ser filósofo, pues es teólogo, es historiador,
¿no? Es articulista en algunos medios. Entonces, bueno, nosotros nos centramos en su obra filosófica, en la lectura de su obra filosófica, desde más o menos desde el 2015, decía, con ya pues grandes compañeros, grandes compañeras que iniciaron este seminario, como la compañera Alicia, la compañera Katia Colmenares, Gabriel, ¿no? El compañero Mario Sotelo, el compañero en paz descanse Juan José Bautista, todos empezamos ahí en un aula de la UACM, ¿no? Después de habernos encontrado en la cátedra que el doctor estaba impartiendo ahí en la UACM, pues continuamos con su lectura y hasta la fecha, pues este proyecto, gratamente, pues sigue, ¿no? Pese a la contingencia, pese a la crisis sanitaria que estamos viviendo, se ha transformado y pues no sé si decir para bien o con otra nueva cara, con otra nueva dinámica, que es la dinámica virtual y que, no, y que ha hecho posible que nos encontremos con otras personas que viven en otras latitudes y eso ha sido pues muy enriquecedor, ¿no? Tanto así que pues gracias al apoyo de estos compañeros brasileños, a la editorial Philos Academy, ¿no? Gracias a ellos, pues se está haciendo posible que ahora quede este documento de esta experiencia que estamos teniendo del seminario a través de las redes sociales, a través de estas plataformas que pues están sirviendo en algunos casos para expandir la ideología capitalista, pero pues también están esas trincheras como la que estamos continuando, ¿no? Del seminario, de la lectura de la obra de Enrique Dussel. Y bueno, este seminario, esta experiencia que da pie al texto que estamos presentando, fue muy interesante, muy grata, porque, insisto, pues empezaron a participar, bueno, ya anteriormente, de hecho, de manera presencial, años anteriores, habían estado con nosotros compañeros, ¿no? Como Abdiel alguna vez ya había estado en el seminario, en el semillero, o como la compañera, si no me recuerdo, Nadia me parece de Argentina, también habían estado con nosotros, ha participado el compañero, ahorita se me fue su nombre, un compañero de Estados Unidos, también había participado, ya habíamos tenido presencia internacional en el Fred, semillero. Frederick, ¿no? Frederick Mills, y bueno, había sido muy ameno también haber convivido con ellos personalmente, ¿no? Haber incluso tenido la oportunidad de ir a comer después del seminario, ¿no? Haber pues compartido un poco más allá del aula. Ojalá que con los compañeros y compañeras que han participado o estamos participando con ellos ya a lo largo de estos casi 2 años o año y medio que hemos llevado varios seminarios, ¿no? De manera virtual. Ojalá que algún día también nos podamos ver y tocar presencialmente, ¿no? Pero bueno, entonces esta experiencia pues fue muy interesante porque incluso participaron en este semestre o en esta versión del seminario que va a ser la que vamos a publicar. Y participaron las compañeras que comenzaron todo esto, ¿no? Que tengo entendido fueron las que propusieron el seminario, donde se generó la idea, Alicia Hopkins y Katia Colmenares, que pues estuvieron desde el principio y pues van a ser también parte de este texto, ¿no? Y pues es muy importante también que sea el tema que estamos tratando, que se trató en el seminario, que es el de la política, una historia mundial y crítica de la política, porque de hecho, pues Enrique Dussel siempre ha sido un militante también, siempre ha sido una persona que ha estado al frente o que ha estado siempre dando la cara
por una ideología transformadora, ¿no? Liberadora. Entonces, pues creo que este libro de la política de la liberación, la lectura que hicieron los compañeros, las compañeras de la política de la liberación, pues nos aclara muchos conceptos de la obra de Enrique Dussel, pero también nos genera nuevos debates, ¿no? Nos genera nuevas inquietudes y pues mantiene en constante reflexión este intento del maestro Dussel de descolonizar la política, de descolonizar la historia, la filosofía, y pues, no sé, nada más que los textos que escribieron las compañeras, los compañeros, nos ilustraron y nos invitaron al debate de cada sesión que estuvimos discutiendo. Y pues les doy las gracias, sobre todo a ellos, a ellas, a Diana, a Eric, que están aquí hoy y nos van a poder compartir su experiencia, pero también a todos los que no pudieron estar, a todas las que no pudieron estar. Y pues gracias también a Gabriel por hacerme partícipe de la FIL, por también haberme pues enseñado cosas, mostrado cómo convivir ahí dentro del ámbito filosófico, y gracias por permitirme pues seguir aquí apoyando este proyecto. Muchas gracias, Gabriel y Joel. Déjate presento, Eric. Antes de que comiences, te presento. Eric está en Estados Unidos ahorita, Eric. Desde allá, ahorita nos dices exactamente dónde estás, ¿no? Me dijiste hace rato, pero se me olvidó. Eric viene, o él es partícipe de los autores del libro. Él escribió una parte. ¿Cómo nos organizamos más o menos en el semillero, ¿no? En esta propaganda. Leemos toda la obra. Y entonces cada sesión hay un expositor que escribe un texto y ese texto es crítico. Entonces es leer la obra línea por línea y irla explicando y después meter el debate, pues cuestiones que habría que debatir, ¿no? En la obra de Dussel. Esta tercer parte del semillero, digamos, le titulamos la política crítica. La política crítica implicó ya 2 años casi, vamos a cerrar el próximo semestre con 2 años de estar leyendo la política de liberación, que sería como la última parte de la obra del doctor Dussel, de su etapa madura, digamos. Escribe el tomo 1, el tomo 2, y por ahí ya está por imprimirse el tomo 3. Entonces, y estamos leyendo esas obras. Y Eric, efectivamente, de AFIL, Estados Unidos, el grupo que está trabajando allá con Frederick Mill, del que hablaba Joel, nos hace el favor de decir, miren, aquí está Eric, ¿no? Va a participar con nosotros, va a participar, entonces, pues ahí le echamos un mensaje, Eric, ¿cómo estás? Y de pronto ya aparece, Eric, entiendo que tú estás estudiando, ¿no? Estás estudiando una maestría. Y también tienes algo de conocimiento sobre la filosofía de la liberación. ¿Por qué no te presentas un poco para los demás? Y si quieres, ¿por qué no nos platicas cómo ha sido tu acercamiento tanto a la FIL como a la editorial? Ahorita comentamos al final cómo nos acercamos a la editorial, ¿sale? Eric, adelante, dinos algo. Muchas gracias, Gabriel. Pues sí, actualmente estoy viviendo en Milwaukee, Wisconsin. Estoy haciendo una maestría en educación en la Universidad de Marquette. Primeramente conocí a Frederick Mills en el 2019 en una conferencia que se llevó en Loyola Marymount en Los Ángeles, California, sobre filosofías de la liberación. Allí presentamos juntos y empezó, ¿verdad?, una muy buena relación, y él me invita a formar parte de Asociación de Filosofía y Liberación Estados Unidos. En ese entonces yo estaba haciendo otra maestría en filosofía en Louisiana State University. Entonces, pues ya estando acá localizado, empezamos a trabajar y a colaborar. Y el año pasado, pues Frederick Mills también se me acercó y me preguntó si quería formar parte de los presentadores del seminario de AFIL. Y pues acepté la invitación y aquí estoy, ¿verdad? Así que llevo
formando parte de AFIL Estados Unidos desde el 2019 y poco a poco conociendo un poquito más el trabajo que se hace en colaboración con las otras sedes de AFIL. Cuando formé parte del seminario, presenté en la 4ª sección del capítulo 1 de Política de la Liberación. Así que lo que intenté hacer fue introducirnos al tema, y para aquellos que no conocían, ¿verdad?, la trayectoria del primer capítulo, quise presentar lo que son los 4 estadios que presenta Dussel en ese capítulo. Así que en la introducción de mi presentación voy un poco al principio del capítulo y digo, bueno, en este capítulo yo voy a hablar del tercer y segundo estadio, pero antes de ello pues quiero hacer una introducción y decir qué son los estadios, cuáles son. Así que primero empiezo hablando del egipcio mesopotámico del cuarto milenio antes de la era común. Presento también el segundo estadio, que sería el indoeuropeo, desde 20 siglos antes de la era común. El tercer estadio del asiático afromediterráneo, desde el siglo IV después de la era común. Y el cuarto estadio, que sería el sistema mundo, desde 1492 hasta el presente. Y cuando hablamos de los estadios, estamos hablando de cosmovisiones, estamos hablando de un entendimiento de la historia desde un nivel macro, ¿verdad?, bastante complejo. Y en este capítulo, en esta sección que yo presento, intento enfocarme en la distinción o la diferencia que se puede hacer de lo que sería el estadio tercero del estadio segundo, ¿verdad? El estadio tercero siendo la cultura o la tradición semita, una cultura que permea, ¿verdad? Y es bastante potente e importante para lo que está presentando Dussel en ese capítulo primero. Y el estadio segundo, que sería la tradición indoeuropea y sea helénica, ¿verdad?, la tradición helénica. Entonces, comienzo haciendo una distinción entre lo que sería la tradición semita y la tradición helénica. Y empiezo diciendo que para el pueblo semita el cuerpo no es una dualidad, sino que es, ¿verdad?, una unidad entre lo que sería basar, el cuerpo, y el nefesh, que es la sangre. Entonces, la distinción sería que en la tradición indoeuropea hay una dualidad del cuerpo. Entonces está el alma, está el cuerpo, y para alcanzar la perfección habría que retirarse del mundo y en la contemplación alcanzar la sabiduría. Pero es bien importante esta distinción porque cuando hablamos de la tradición semita, entra también la figura del Yeshua de Nazaret, el fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret. Y para Dussel es bien importante presentar a la figura de Jesús de Nazaret porque él dice, de la tradición semita de donde él viene, podemos entender lo que nosotros hablamos por libertad singular política, por ejemplo, o cómo podemos hablar de autonomía en lo que nosotros conocemos hoy día de ser autónomo, de ser un ser libre. Entonces, esa presentación del mundo semita, superando la dualidad, es bien importante porque también por esa misma línea, el ser humano en la tradición semita sería un ser autónomo, un ser que es dueño, en cierta manera, de sus actos. Entonces, el mal no es causado por un dios ni por los dioses, sino que el mal que hay en el mundo lo tenemos porque nosotros mismos, los seres humanos, hemos cometido el mal, nos hemos fetichizado a nosotros mismos, hemos fetichizado al Estado, nos hemos cerrado a la voz del otro, del necesitado, de la viuda, de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces el mal es producto de nuestros actos, porque somos seres autónomos. Y también presento otra de las distinciones que presento en la reflexión que escribo, es cómo el ser humano, siendo autónomo, también es responsable de la comunidad, es responsable del otro, de aquel que necesita o demanda mi ayuda. Y Dussel dice que ya que estamos hablando de un ser autónomo, ya que estamos hablando de un cuerpo completo, no de una dualidad, para alcanzar la plenitud, para ser cada vez más humanos,
el ser humano debe atender y responsabilizarse por el otro. Entonces ahí entra la noción de responsabilidad que también permea la cultura dominante la cual hemos heredado nosotros en el sistema mundo, que sería ya el cuarto estadio en el que estamos presentes. Y por último, una de las distinciones también que hago entre ambas cosmovisiones, semita e indoeuropea, sería el asumir el valor histórico como algo importante, ¿verdad? ¿Por qué para el mundo helénico no es tan importante o no sería la misma visión semita de lo que sería histórico? Es porque ya que los dioses son los que controlan cómo funciona el mundo, ¿verdad? El destino, cómo ocurren los sucesos, pues no es tan importante pensar en la historia, porque eso es algo que de los dioses. Sin embargo, para el mundo semita, la historia es importante porque somos nosotros, ¿verdad? Seres autónomos que también vivimos en comunidad, los que vamos construyendo esta historia. Entonces, a mí me encanta, ¿verdad?, hacer esa distinción porque podemos entender un poco, cuando hoy día hablamos de libertad, hablamos de autonomía, podemos decir, bueno, hay un poco que hemos tomado, o bastante también podríamos decir, de lo que sería la tradición semita, y la podemos ver todavía hoy día. Otra de los puntos que destaco de la sección cuarta del capítulo primero que presento es la secularización de las estructuras políticas. Dussel dice, volviendo a la figura de Jesús, el fundador del cristianismo, él dice, el cristianismo desde sus inicios era crítico político, ¿verdad? Era una comunidad de personas que buscaban acercarse a los más necesitados, ¿verdad?, siguiendo esa tradición semita, y criticaba la imposición de una religión por parte del Estado, diciendo, ustedes tienen que seguir la tradición judía, o ustedes tienen que seguir una tradición helénica, por ejemplo. Entonces, con la figura de Jesús y la fundación del cristianismo se quiere romper con esa imposición, respetando lo que sería la autonomía y respetando siempre o dándole prioridad a los más necesitados. Y Dussel dice que, ¿verdad?, al principio las comunidades cristianas, precisamente por ser tan críticas del sistema, eran perseguidas y fueron perseguidas por muchos años hasta que llega Constantino I, asume o viene y dice, vamos a proteger lo que serían los cristianos para tener una legitimación de mi estructura política. Entonces utilizan la figura de Dios para legitimizar sus actos. Y dice Dussel, sus actos que podemos decir perversos, porque han sido de dominación, han sido de exclusión e inclusive de fetichismo. El Estado se ha fetichizado utilizando a Dios como legitimidad. Y eso lo que hace básicamente es fetichizar el Estado, cerrarse a los más necesitados, utilizando una cultura profundamente cristiana, pero no siendo el cristianismo. Entonces Dussel dice, eso sería la cristiandad, ¿verdad? Utilizar el cristianismo como legitimidad para oprimir, para poder hacer que las personas respeten las acciones del Estado. Entonces, él hace una buena distinción entre cristiandad y cristianismo. Vuelve y dice, cristianismo sería la tradición crítico-política que nos presenta Jesús. Claro, Dussel en ese entonces quiere sacar, ¿verdad?, un poco alejarse de lo que sería la visión teológica para decir, esto también tiene implicaciones políticas, críticas y hasta filosóficas. Entonces evalúa lo que sería la imagen, el personaje de Jesús desde una visión más filosófica, político-crítica. Entonces, realmente eso es lo que hago en mi reflexión, ¿verdad? Poder introducir al lector a lo que sería la cuarta sección, poder entender un poquito el contexto desde el que escribe Dussel cuando habla del estadio tercero y desde el estadio tercero y la comparación con el estadio segundo, también para después ya más adelante introducirnos al estadio cuarto, que como dije sería el sistema mundo desde el 1492 hasta el presente. Y otra de las razones por las cuales esta sección es bien importante para mí es
¿verdad? Porque situándome desde Estados Unidos podemos ver cómo la cristiandad, ¿verdad?, permea la cultura dominante, aun cuando estamos hablando de un país que se ha impuesto, que ha colonizado, que ha desplazado comunidades nativas americanas, que ha rechazado la educación de las comunidades inmigrantes, al principio, ¿verdad?, cuando se trataba de americanizar, hacer una idea de noción estadounidense eh, única o singular eh, en el pasado y todavía en el presente. Entonces podemos ver una crítica que se le podría hacer a partir de este capítulo a la noción de Estados Unidos de utilizar el nombre de Dios. Para decir, ¿verdad? En los billetes vemos que dice God bless America, ¿verdad? Pero estamos hablando de un imperio que ha dominado, que ha excluido, que ha destruido y que se ha fetichizado, ¿verdad?, en esa noción de legitimidad, utilizando el nombre de Dios. Así que me parece muy interesante realmente y muy pertinente poder conocer un poco de las cosmovisiones que todavía permean nuestra realidad presente, reconociendo siempre que hemos heredado un mundo con muchas cosmovisiones y ahora nos toca a nosotros que estamos aquí decir, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos para hacer una autocrítica de nuestro sistema, del sistema en el que vivimos, y a la misma vez, ¿verdad?, proyectar lo que sería el futuro o lo que podría ser un sistema más crítico en la actualidad y también en el futuro. Así que eso es un poquito de lo que hago en mi sección y ciertamente ¿verdad?, cuando estuve presentando en el seminario, también le hicieron el acercamiento a Philos Academy para publicar nuestras reflexiones. Realmente estoy muy agradecido porque han sido, ¿verdad?, se ha llevado, el proceso se ha llevado bastante, ¿verdad?, sin impedimentos, ¿verdad? Ha sido una colaboración, ¿verdad? Y somos un conjunto de autores. También está Diana aquí, que más adelante va a hablar sobre su reflexión, ¿verdad?, su presentación. Así que nada más me queda decir gracias a Philos Academy por presentar y hacer accesible estas presentaciones que se llevaron a cabo y se llevan llevando a cabo también a lo largo de los años. Y esperamos que, ¿verdad?, que esta información, ¿verdad?, y estas reflexiones que recoge el libro que estamos presentando puedan crear un impacto y también puedan ser utilizadas para poder crear un sistema más crítico y un sistema que nos lleve hacia una visión del mundo decolonizada y liberada, que es una de las intenciones y de los motores que tiene Asociación de Filosofía y Liberación. Así que, sin más, le quiero dar las gracias a todos los que están aquí, a todos los que están sintonizando y seguimos, ¿verdad?, seguimos colaborando y seguimos con la lucha, ¿verdad?, con la militancia para alcanzar esa liberación que tanto deseamos. Muchas gracias. Gracias, Eric. Este libro, Reflexiones sobre la historia mundial de la política de liberación, tiene que ver con la historia mundial del tomo 1 de la política de Enrique Dussel. Es una lectura crítica acerca de ese texto y está, digamos, dividido por varias secciones, como bien lo decía Eric, y a él le tocó una parte. Les digo quiénes están aquí en los autores, ¿no? Porque eso se ve en la portada, pero no se ven los nombres de los autores. El primer artículo, estamos, como les vuelvo a decir, estamos festejando. Este es un festejo de 7 años de trabajo. Y está una de las fundadoras del semillero, como ya lo decía Joel, que es Alicia Hopkins y Katia Colmenares. En algún momento se juntan ellas, lo platican y dicen hay que hacer un seminario, ¿no? Y después nos añadimos al proyecto cuando se hace como una convocatoria y empezamos a hacerlo. Entonces, una de las fundadoras, este seminario, este texto, además, como producto de ese seminario, tenemos a las dos fundadoras que escriben y que presentan, ¿no? Entonces, el primer capítulo está escrito por Alicia Hopkins. El segundo es el de Eric, que está aquí presente, que nos acaba de decir cómo él lo introduce. De AFIL Estados Unidos, por supuesto. Jesús Ayala Colqui, de AFIL Perú, que ahorita no nos mandó un mensaje, no podía estar, en fin.
Después viene Rodrigo Marcos de Jesús de Afil Brasil. Después viene el de Cristian Soazo Ahumada de Afil Chile. Y le toca después a Diana, ¿no? La dialéctica entre dos aspectos del discurso político en la modernidad madura, ¿no? Y un textote ese, porque esa parte fue muy densa, ahorita nos vas a decir qué pasó. Después viene Nadia Heredia, de la que hablaba también Joel, Nadia, que veníamos participando en México cuando todavía no estábamos en los seminarios virtuales. Esto por la pandemia estamos en lo virtual, pero en realidad cuando nos juntábamos llegaron gente de otros países. Estuvo Isabel Guerra, que va a estar en la próxima edición, en el próximo tomo. Ella desde antes estuvo con nosotros. Nadia de Argentina, Abdiel. Nos acordamos de Abdiel porque a él le tocó el temblor del 2017. Al menos no sé si le tocó aquí, sí, y entonces tuvimos que suspender todo y nos mandó un video. Fue, digamos, la primera versión virtual que teníamos de alguien que estaba desde Panamá, Afil Panamá, al fin Centroamérica, y nos enviaba un video, ¿no? Y el último texto que cierra todo el libro es el de Katia Colmenares, como les vuelvo a repetir, de Afil México, las fundadoras de este semillero, y que nosotros estamos continuando junto con ellas, por supuesto. Y es importante la presencia femenina, porque nosotros siempre decimos, ¿y dónde están las mujeres? Y siempre han estado. Lo que pasa es que de pronto también somos más varones, eso sí, en los grupos, y la presencia de la mujer hace como unos años se hizo un llamado. Ahorita hay un seminario que está dirigiendo Alicia Hopkins también sobre filosofía de la liberación, pero de mujeres. Entiendo que por ahí va. Nosotros no nos hemos metido todavía, ¿no? Pero ellas están trabajando esta parte, las mujeres en la filosofía de la liberación, que es sumamente importante. Esto es nuevo, esto se viene haciendo como hace un año, quizás, cuando empezó la pandemia, empezaron a lanzar este seminario. Y bueno, es Diana, que está aquí, nos da mucho gusto que hayas podido estar. Sabemos de ti, Diana, te presento, para que ya después hables tú. Sabemos de ti que estás en la maestría, acabas de terminar. Hace rato me metí al Facebook y te encontraba ahí que ayer o antier estabas presentando tu tesis, ya para titularte, y que Santiago Castro Gómez estaba ahí dirigiendo tu trabajo sobre la obra del doctor Enrique Dussel, entiendo, no me recuerdo muy bien exactamente, ahorita tú nos explicas. El acercamiento que tuvimos con Diana fue a partir de la profesora Lorena, que está trabajando allá en Colombia, de Afil Colombia, y ellos nos habían dicho, pues queremos participar, y ¿quién puede ser?, ¿no? Y entonces propusieron a Diana por ahí, y Diana, con mucho gusto, con mucho trabajo, como siempre hemos tenido, nos hace un trabajo bien sintético. Digo sintético porque era una parte que le tocó a ella, la modernidad madura, Hegel, Kant, ¿no? Esa parte histórica de la filosofía, y todos estábamos así, a ver cómo lo presenta Diana. Ahí ya se aventó el paquetote, ya es toda una responsabilidad, y lo hizo de una manera magistral, ¿no? Es un texto muy bueno, pero no le voy a hablar yo de ello. Está aquí Diana. Preséntate, Diana, dinos dónde estás exactamente en Colombia, en qué localidad de Colombia estás, y pues adelante, tienes los micrófonos, únete a este festejo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas los que nos están viendo y nos están acompañando justamente en este festejo, como lo dice Gabriel. Yo estoy en Bogotá, Colombia, y estoy también muy emocionada de poder acompañarles en este proceso que, según entiendo, pues lleva 7 años. Yo tuve la oportunidad de acercarme a la Asociación de Filosofía y Liberación México, primero por Facebook, porque pues ellos tienen unas páginas para que los busquen, los googleen también, y entonces empecé a hacer los contactos de quién trabajaba filosofía de la liberación, porque desde el pregrado, desde la licenciatura en filosofía, empecé a conocer la obra del doctor Dussel, empecé a interesarme y quería pues conocer otros investigadores que estuvieran en el tema. Ahí pues tuve la oportunidad de conversar con Katia al principio, hace muchísimos años. Entonces ella efectivamente, igual que Alicia, son personas que han propiciado que estemos nosotros hoy aquí celebrando junto con otros investigadores, claramente. Y luego pues tuve la oportunidad de conversar con otros colegas que están acá en Colombia, pero en otras regiones,
como Lorena, otro compañero que se llama Jonathan, y empezamos a dialogar y justamente me informaron de un espacio de formación que hacía la Asociación de Filosofía y Liberación de México. Y pues digamos que si bien es cierto la pandemia trajo, digamos, coyunturas ético-políticas difíciles, también dinamizó varios espacios y una de las cosas que se dinamizan es justamente la forma en que nosotros podemos acceder a estos círculos o a la academia como tal. Y pues fue muy provechoso para mí poder participar de manera virtual. Al principio como asistente, luego ya hablé con Lorena y pues me comentaron de los temas y las posibilidades que habían de participar y luego pues pude estar como ya como participante, como ponente propiamente en este espacio. Yo trabajo la filosofía latinoamericana, hace muchos años trabajo la filosofía de la relación del doctor Dussel y como le decía Gabriel hace un momento, pues yo me gradué de la maestría de filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás en Bogotá y mi tesis fue asesorada por el profesor Santiago Castro Gómez, que ha sido un interlocutor muy, muy valioso para mí, pues porque él tiene una mirada crítica de la filosofía de la liberación y a partir de ahí pues hicimos unos diálogos bien importantes para, en mi caso, seguir nutriendo porque creo firmemente en esta apuesta. Y pues sí, ya la sustenté, mi tesis era sobre los principios ético-normativos que rigen la política y la democracia en Enrique Dussel. Entonces ahí estuve justamente haciendo ese proceso de la maestría y a la par asistiendo al seminario con los compañeros y colegas a quienes les envío un fuerte abrazo cuando puedan ver esta grabación, porque pues por motivos de tiempo no pudieron estar, pero gracias a ellos pues justamente se hizo este esfuerzo colectivo y también obviamente a la editorial Filos Academy que se interesó por publicar también estas reflexiones a propósito del texto del doctor Dussel. El texto es una obra de madurez, como lo decía Gabriel, así que es un texto que hay que tomar también de una manera muy juiciosa, muy calmada, porque lo que Dussel se propone en este libro es justamente una revisión de la historia desde una postura crítica y eso hace que estemos frente a un contrarrelato, ¿sí? Entonces, el propósito que Enrique Dussel tiene en este texto es una propedéutica para que las generaciones que seguimos esta corriente y que seguirán seguramente, pues puedan deconstruir la historia y puedan mirar la otra historia, los otros relatos que quedaron, digamos, al margen por nuestras miradas eurocéntricas y pues volvamos la vista sobre nuestros propios actores políticos, sobre nuestros pueblos que fueron dejados de lado por la historia universal y que esa historia hay que construirla a partir de los limitantes que ha señalado el doctor Dussel, que en realidad son 7. Los limitantes que nos está narrando Enrique Dussel en este texto es que pues primero, estos limitantes son unos marcos conceptuales tan estrechos que no permiten que nosotros nos veamos y nos reconozcamos dentro de esa historia universal que nos pintan, pese a que somos partícipes, como en el caso de América Latina, que fundamentamos y catalizamos un montón de procesos en Europa. Entonces, Dussel nos hace un llamado muy importante a superar estos marcos que nos delimitan y específicamente a superar el enocentrismo, el occidentalismo, el eurocentrismo, la periodificación, que es justamente esta organización de la historia mundial como edad antigua, media y moderna, que todo es contado desde Europa. Eso también ella lo había trabajado con anterioridad, no solamente en sus obras de madurez. El secularismo tradicional de la filosofía política, el colonialismo teórico, y justamente ahí parte la propuesta de Enrique Dussel de volver la mirada sobre el sur de Europa, sobre España y Portugal, para también ver cómo España es el primer estado moderno y con ello pues aparece también América Latina como el primer territorio colonial de la modernidad. Estas afirmaciones son muy, muy polémicas y han causado también un revuelto en su momento en la filosofía contemporánea. Sí, afortunadamente el doctor Dussel está vivo y sigue nutriendo su obra, entonces este primer tomo de la política de la liberación nos permite situarnos. Entonces, una vez esbozado a grosso modo el contexto de la obra,
pues vamos a conversar un poquito sobre lo que yo hice. Les cuento que acá en Colombia estábamos en una coyuntura muy, muy difícil porque estábamos frente a unas reformas tributarias, de salud, de pensión muy, muy agresivas. Entonces los días viernes yo estaba virtualmente acompañando a mis compañeros, leyendo con ellos, conversando, pero el resto de la semana estaba en movilizaciones y mirando también cómo avanzaba la cosa aquí en Colombia. Y tuvimos una crisis muy, muy grave de derechos humanos, que creo que es conocido por todo el mundo. Lastimosamente no se ha hecho justicia social sobre eso. Y pues tengo que presentar la ponencia, y cuando tengo que presentar la ponencia estábamos en el momento más álgido de la protesta social en Colombia. Mientras yo leía el texto del doctor Dussel, en casa se escuchaban los helicópteros sobrevolando, cogía el WhatsApp y salían noticias alarmantes sobre la coyuntura. Entonces era difícil para mí concentrarme y pensar en la modernidad madura cuando pues mi realidad me estaba desbordando. Pero por fortuna esta corriente lo que hace es comprometernos con la realidad en la que estamos, ¿sí? O sea, la filosofía de la liberación es una apuesta política para los pueblos de América Latina, para su autodeterminación, para superar ciertas barreras ético-políticas que tienen que cambiar específicamente desde un sistema injusto y malo, perverso, como diría Enrique Dussel. Entonces tomé el texto y traté de ver en el texto elementos que nos sirvieran para pensarlos. Entonces, lo que Gabriel dice de resumir sintéticamente en el texto que presento es verdad, porque Enrique Dussel es muy juicioso, ustedes ya han tenido la oportunidad de conocerlo, y va desde el contexto que está atravesando Europa hasta el rastreo más juicioso por todos los pensadores, por Adam Smith, por Hume, por Locke, por Kant, por Rousseau, por Fichte, pero pues a nivel macro es un texto difícil, pero también es muy bonito. Lo que yo intenté hacer en este texto fue justamente apoyarme en el postulado que el doctor Dussel ya había planteado en las conferencias que dio en la Universidad de Frankfurt, que son 8 conferencias, y en esas 8 conferencias él rastrea el mito de la modernidad. En esas tesis lo que nos estaba diciendo el doctor Dussel es que la modernidad tiene doble cara, tiene dos aspectos. El primer aspecto es que tiene elementos emancipadores, y el segundo aspecto es que se plantea como un mito irracional a partir de la falacia desarrollista. Eso lo dijo en 1992 y de ahí sale ese gran libro que es 1492, el encubrimiento del otro. Entonces lo que hice fue, a la luz de ese planteamiento, volver sobre la modernidad madura y revisar justamente lo que estaba planteando el doctor Dussel para ver justamente la coherencia del hilo argumentativo en estas obras de madurez. Entonces lo que Dussel nos está diciendo es que la modernidad madura es un momento muy importante y de enorme trascendencia para la estructura y la configuración del sistema mundo. Entonces, resulta que la modernidad se plantea bajo unos fenómenos importantes, ¿sí? Que son la revolución industrial y también la ilustración. Entonces, Dussel va a hacer hincapié en un historiador que se apellida Pomeranz, Kenneth Pomeranz. Este historiador tiene un análisis comparativo entre China e Inglaterra. Entonces lo que hace es ver justamente por qué es Inglaterra el país que logra la hegemonía dentro de la revolución industrial, y no China, porque China pues también tenía procesos técnicos bastante avanzados. Lo que sucede con China es que tienen como una crisis ecológica que obliga a los trabajadores a volver sobre el campo y a concentrarse sobre los suelos, y entonces se deja de lado, digamos, la industria, e Inglaterra aprovecha justamente estos avances técnicos y tecnológicos para potenciarse y establecer justamente su hegemonía, y con ello la hegemonía europea. Entonces lo que Dussel nos está diciendo a través de este rastreo es que Inglaterra tuvo la capacidad, digamos, de apropiarse de sus herramientas técnicas y tecnológicas, y también a través de la explotación de las colonias volver sobre la hegemonía.
Con esto lo que sucede es que empieza el desarrollo de la filosofía política, que es el interés también de Dussel, es mirar, situar la historia, pero también ver el desarrollo del pensamiento político y de la filosofía política. Entonces, a partir de ahí, ubica a Locke, a Hume y a Adam Smith como estos filósofos que van a defender la hegemonía vigente a través de unos métodos y unas categorías muy puntuales. Entonces, lo que él está haciendo es vislumbrar el marco categorial bajo el cual se movió la filosofía política de la modernidad madura. En este caso, la categoría que tiene mayor peso es la de propiedad, ¿sí? A partir de la categoría de propiedad, Hume y Adam Smith van a crear, por ejemplo, una ética, que si bien es cierto es una ética burguesa, en tanto que es la defensa de la propiedad, también va a propiciar lo que más adelante Weber va a tomar, que es una ética propia pues, del capitalismo y del sistema. Entonces, bajo esta categoría de propiedad, Hume va a aplicar el método de la inferencia y ese método de la inferencia mental fue estudiado por Hickelhammer y por Dussel. Dussel se apoya en algunos postulados de Hickelhammer para decir cómo este método lo que hace justamente es también caer en una falacia, porque lo que hacen es contemplar que no existe otro orden posible sin la propiedad privada, ¿sí? No puede existir otro sistema, no es posible, es inimaginable. Pero todo esto obviamente apoyado en un método de inferencia mental, en lo de las ideas simples, complejas, la relación causa y efecto, bueno, todo el sistema de Hume. Y justamente a partir de ahí se rastrea otra categoría que es la de la racionalidad instrumental, la racionalidad de medio fin, que va a ser utilizada y nutrida después por Smith, no solamente a través del observador imparcial y la mano invisible, sino que aparece la política subyugada a la economía, porque la economía es quien defiende la propiedad y si existe la propiedad, existe un orden social. Entonces, fíjense que ahí empieza justamente a construirse y a fundamentarse la filosofía liberal propiamente que va a defender al orden vigente que es el capitalismo. Y aparece después John Locke también con la igualdad contractual, pero todo esto apoyado justamente en estas ideas burguesas. Entonces, el capitalismo aparece en un orden mercantil e industrial apoyado por estos pensadores. Hace un momento les decía que el mayor esfuerzo también es pensar dialécticamente, porque si nos quedamos solamente con esta visión negativa de lo que es la modernidad, pues no vamos a ver lo que Dussel nos decía del fenómeno de doble cara. Entonces hay que ver también los elementos emancipadores, que eso también lo trato de hacer en el texto y es bueno. Tenemos esta ética, estos postulados, este método, estas categorías que nos queda de la modernidad. Por fortuna el texto, Dussel nos presenta a Rousseau y a Kant también como unos pensadores que de alguna manera tratan de salirse o de situarse desde fuera, por decirlo así, de esos postulados vigentes. Por ejemplo, Dussel se apoya bastante en Rousseau y pues después lo vamos a comprender por qué, ¿cierto? Porque finalmente Dussel también cree en la idea de unos pactos sociales con unas diferencias obviamente muy marcadas, pero resalta el papel de Rousseau para decir cómo Rousseau se sitúa desde la pobreza, desde la desigualdad, para criticar justamente ese orden que sus contemporáneos estaban describiendo. La idea de Rousseau es que la libertad natural se pierde en nombre de la propiedad privada y con ello pues también de la división de trabajo, un término conceptual desarrollado más adelante, pero esa es la idea. Entonces, justamente en Rousseau podemos encontrar algunos elementos emancipadores desde esas categorías. Específicamente, pues la crítica a las condiciones. Y en Kant lo que vamos a ver es justamente un normativismo, un deber ser, que Dussel pues también va a aprender, y obviamente esto sale por su diálogo también con Apple, que puede reconocer en Kant elementos emancipadores. Entonces, este es a grosso modo la configuración de la modernidad madura. Tenemos unos postulados de dominación y en favor
a favor del sistema capitalista, de una política que se subyuga a la economía y en defensa de la propiedad, pero también tenemos unos elementos emancipadores que ya rastrean, o bueno, que en ellos se rastrean postulados materiales y formales en torno a no es la propiedad lo que vincula a los individuos, es otra cosa, es un consenso de voluntades, el aspecto formal, y también un elemento material y es justamente la igualdad de condiciones para romper con esa desigualdad que nace de la propiedad privada que están defendiendo los contemporáneos de Rousseau en ese momento. Eso es a grosso modo lo que trato de presentar en el texto. Invitadísimos a que revisen el capítulo de Dussel porque pues el análisis es muchísimo más esquemático y juicioso en cuanto a posturas. Gracias, Diana. Sí, híjole, uno se queda aquí con ganas de preguntar un montón de cosas. No nos da tiempo, es la presentación de un libro. Antes de pasar a la última parte, voy a explicar un poco cómo surgió este libro, ¿no? Dentro de la cotidianidad, ¿no? Lo cotidiano, digamos que no está tan profundo, ¿no? Cuando estábamos ya comenzando la pandemia, ¿no? Este fenómeno que pasó, nosotros veníamos, Joel y yo y el grupo que estamos coordinando, el doctor Dussel. Hoy ya el doctor Dussel no está tanto con nosotros en el seminario, pero cuando inició el seminario, el doctor Dussel era el que cada 15 días estaba con nosotros, ayudándonos y apoyándonos para que este seminario se levantara. Llegó un momento en el cual, eso Joel lo sabe, que éramos unos cuantos, éramos un puñito metidos en la UACM y leíamos esta obra con fe, es decir, con fe en el sentido de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con gusto, compartiendo textos, lecturas de temas que a nosotros nos parecían que eran fundamentales, ¿no? Y cuando llega esto de la pandemia, nosotros habíamos hecho la costumbre de que fuera un seminario permanente, llueve, truene, caiga granizo, tiemble, teníamos que estar ahí, ¿no? Permanente, constante, porque es algo así como un espacio para poder platicar de estas militancias a la luz de la filosofía de la liberación. Y cuando llega ya el momento de la pandemia, nosotros ya habíamos comenzado, digamos, el seminario, decimos nosotros, la temporada de la política de la liberación, leer la política de la liberación en todos sus tomos y lo que eso implicaba. Y justamente cuando estamos en este primer momento introductorio, y llega todo el fenómeno de hay que hacerlo de manera virtual. Y hubo un periodo en el cual todo nuestro calendario se vino abajo, ¿no? Y tuvimos que reformular y estuvo complicado hasta que decidimos, ¿saben qué? Vamos a hacerlo de vía virtual. Y pues así no nos queda otra. Pero como es permanente, tenemos que hacerlo. Y ya buscamos las maneras, se nos prestaron los apoyos, gracias a Carlos Paisani, ¿no? Y cuando ya estábamos en este proceso, digamos, cerrando ese primer semestre de la política de la liberación, se logra por medio de AFIL Brasil, o por lo menos el compañero William, que es la editorial Filos, nos manda a llamar, nos dice, vamos a platicar lo del seminario, ¿no? Ya acordamos, hicimos esta videollamada bien rara porque ellos me hablaban en portugués, Williams me hablaba en portugués y yo en castellano trataba de ir descifrando, ¿no? Cómo nos entendíamos. Tuvimos que tomarnos unas copas, es decir, él de allá y yo acá y más o menos nos relajamos y dijimos, creo que sí estamos entendiendo lo que queremos hacer, ¿no? Y llegamos al acuerdo de poder hacer una edición digital como esta. Creo que por ahí me estaba diciendo William que se puede adquirir de manera física, pero habría que tener algunas, no sé, todavía no nos manda a decir cómo, porque acá está nuevo, está calientito, acaba de publicarse, ¿no? Él, cuando ya estábamos platicando, me decía, mira, pues ¿cuántos seminarios son? Le digo, son los tomos, son los 3 tomos y los 3 tomos lo vamos a hacer. Bueno, pues a nosotros nos interesa la reflexión que está saliendo de ese seminario y poderla publicar, ¿no? Nosotros fue la primera vez que nos acercan estos apoyos
porque como les decía, fue un momento, hubo momentos muy, muy, a veces muy tristes, ¿no? Porque éramos muy poquitos, estábamos muy encerrados, pues por muchas razones. Y cuando nos llegan estos apoyos, nosotros los vemos como fruto, producto de lo que veníamos haciendo, ¿no? Porque si algo pasaba en el seminario es que nosotros tratábamos de tener los niveles de reflexión hasta donde se pudiera, lo más alto que se pueda, ¿no? Y gente que ha venido trabajando la obra de diferentes lados del mundo se empezó a conectar por medio del Zoom, bueno, por estos medios digitales, y entonces empezamos a darnos cuenta que estábamos frente a cámaras, frente a mucha gente, y pues eso no lo teníamos antes, ¿no? Y nosotros decíamos, pues hay que hacerlo lo más naturales que somos, no podemos ser de otra manera. Y nos fuimos dando cuenta que estas reflexiones pueden ayudar a muchísima gente. Este texto, digamos, puede ser como una introducción a la obra directa del doctor Dussel e incluso irla leyendo a la par, ir dándose cuenta cuáles serían a veces puntos críticos que no se alcanzan a percibir, ¿no? Porque claro, el doctor Dussel plantea un texto de 600 páginas o más, y en algunas ocasiones nos ha dicho a nosotros, pues eso se lee, ¿no? De a poquito, en un fin de semana, cuando habla de sus tesis, ¿no? Los textos chiquitos, en un fin de semana, y nosotros le decimos, no, eso usted, porque usted lo escribió. Pero eso hay que digerirlo, y hay que digerirlo en comunidad. Hay que digerirlo entre compañeros, compañeras, a la luz de las lecturas, para ir tejiendo los textos. Y cuando se teje, entonces uno como que ya va entendiendo de fondo del contenido filosófico, pero no solamente eso, sino práctico, real, todo lo que implica la filosofía de la liberación, la ética de la liberación, y en este caso, ya en un campo concreto, la política de la liberación. Y hay que hacerlo en comunidad, y entonces los textos nos dan eso, los textos que se ponen en la mesa para compartir con los hermanos, son eso, es un pretexto de poderse reunir y compartir ese texto a la luz del texto de Enrique Dussel, ¿no? que nos ha ayudado muchísimo a tanto este seminario como a todos los logros que se puedan tener, si es que tenemos alguno, nos ha ayudado a todo esto, ¿no? Entonces, eso lo quería comentar. La editorial Filos de Brasil nos abre la posibilidad, nos hace este acercamiento, y estamos comprometidos a sacar lo mejor que podamos. Ha sido un trabajo intenso porque, claro, los textos se van presentando cada 15 días y el autor los está escribiendo en su casa, no para que se imprima, pues, o para que se edite necesariamente. Se está pensando en la praxis, lo que decía Diana, ¿no? Casi estaba también acordándome de Cristian en Chile. Cuando él estaba presentando, pues se oía, estaban en toque de queda cuando estaba presentando el texto, y a esa luz es lo que nosotros decimos, este seminario tiene que ver con ese compromiso político de aquellos que están pensando la filosofía de la liberación y la política de la liberación, pero no en el gabinete, no en el cubículo, no en el salón necesariamente de clases, también, pues, pero es en la concreción de la praxis política que estamos viviendo, ¿no? Y esta es la característica que tiene, ¿no? Entonces, todos aquellos que quieran contactarse con la editorial, ellos tienen un trabajo también con Alberto Vivar, creo que se apellida. Ellos me presentaron los textos cuando yo les dije, pero ¿de qué se trata? A ver, ¿cómo son eso de lo digital? Porque no sabemos. Y me mandaron un texto con unas portadas y todo. Dije, no, eso está bonito, y yo ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Un texto no publicado es como un guerrillero muerto, es decir, no sirve para nada. Entonces, sí es necesario difundir, que es el propósito de nuestro trabajo del semillero, difundir la filosofía de la liberación y encontrar los medios para compartirlo con los otros, con los hermanos, con la gente que está en la lucha, en las resistencias, en las barricadas, en donde sea que estén, en la academia, en la escuela, como estudiantes. Es necesario compartir estas reflexiones que son dadas en comunidad y para la comunidad, para todos los pueblos en resistencia, ¿no? Entonces es por ahí por donde nosotros hacemos este esfuerzo colaborativo, ¿no? De edición, y pues
ese es, digamos, nada más por mencionar digamos, el aspecto más así, de las anécdotas que están detrás del texto. Y yo les preguntaría a todos, ¿no? Un poco para ir cerrando cada uno. Ay, le apagué aquí. ¿Por qué es importante, ¿no?, la política de la liberación? Y más bien, esta historia y estas reflexiones sobre la historia de la política de la liberación, ¿aportan algo al texto de Dussel? ¿O por qué, no? ¿Por qué sería, digamos, para los que nos están viendo, nos vayan a ver, y los que se interesen en el texto, que además, como es digital, entiendo que se puede descargar gratis, se puede compartir gratis en el WhatsApp, en cualquier lado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este texto? ¿Qué aporta a la historia mundial? ¿O por qué estas reflexiones? ¿Por qué nos sentamos a reflexionar sobre la historia mundial que plantea la política de la liberación, esta historia mundial y política, así le llama Dussel en el tomo 1, y nosotros hacemos una reflexión sobre esas hipótesis? ¿Hay algo relevante en esto? Y con eso vamos cerrando, ¿no? ¿Cómo ves, Eric? Joel, primero, así como veníamos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Bueno, yo creo que la relectura de la obra de Dussel, pues es inagotable, como decía hace un rato, porque nos remite a demasiados autores y siempre nos da que pensar. Pero ante la coyuntura actual, que se está hablando de una crisis civilizatoria, utilizando ya esos términos que desde los 70 Dussel la filosofía de la liberación y otros pensamientos críticos lo proponían desde América Latina, pero ahora mismo también en Europa ya se está hablando de una crisis y de un fin de la ideología moderna. Incluso se plantean otras alternativas a la modernidad dentro de la misma cultura occidental, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, de Japón, se plantean alternativas a la modernidad. E insisto, Dussel y la filosofía de la liberación ya habían dado ese giro, ¿no?, epistemológico. Entonces, la historia que plantea Dussel o este nuevo paradigma, esta nueva conformación de la historia que él plantea, pues es muy importante para pues descolonizar, ¿no? Es como se dice, el fundamento, yo creo, filosófico, uno de los fundamentos filosóficos es esta insistencia del profesor Dussel de eurocentrizarse todos los días, ¿no? Como él lo dice, ¿no? Todos los días como una práctica cotidiana, tratar de descolonizarnos un poco más y un poco más, porque él plantea un esquema solamente, aunque es grandísima su obra, pues es una obra que es un grano de arena entre todo el trabajo que tenemos que hacer, porque él plantea un esquema de una nueva posibilidad de leer la historia para ubicar, para situar a América Latina, ¿no? Entonces, ese esquema pues está abierto a nuevos planteamientos y cuando leemos y tratamos de interpretar a Dussel y tratamos de exponerlo, pues nos hemos visto que pues es un camino que hay que seguir andando, ¿no? El de descolonizar el conocimiento, ¿no? Descolonizar las políticas, nuestras prácticas, nuestra ideología. Entonces, pues Dussel siempre nos da que pensar, nos abre siempre esas posibilidades a no concentrarnos en la modernidad. Y entonces, ahora mismo, pues, se sigue insistiendo a veces en solo los autores críticos europeos. Y lo que pasa es que dentro de las mismas instituciones, ¿no? Dentro de la misma UACM, dentro de la misma UNAM, no se ha tomado con suficiente seriedad el giro decolonizador en la epistemología, ¿no? Entonces, pues hay que insistir en que ya está un trabajo hecho, ¿no? Que Enrique Dussel es un pionero de ese giro decolonial.
Pues esa sería como la importancia que yo veo y que pues los compañeros como Diana, como Eric, pues nos han dado esa visión desde el sur, desde Sudamérica, desde la militancia, que es muy distinta, yo creo, a la que tenemos acá en México, a la política mexicana que pues ha estado dominada por el PRI, dominada por esa dictadura perfecta, no dictadura tan sutil y a veces no nos damos cuenta otras dinámicas que están pasando en Sudamérica. Eso sería todo. Gracias, Joel. Eric, éntrale, a ver cómo. Despídete ya también con eso. Sí, muchas gracias, Gabriel y Joel. Pues quiero comenzar diciendo que la primera vez que leía una obra de Dussel estaba en Puerto Rico haciendo mi licenciatura en filosofía, y recuerdo que fue muy iluminadora, diría yo, e inspiradora, porque siempre había leído filósofos europeos, ¿verdad? Estaba el eurocentrismo en el currículum de filosofía de la universidad, en todo su apogeo, podría decir. Entonces, gracias a un profesor, ¿verdad?, que trajo el curso de filosofía latinoamericana y caribeña, pude conocer, ¿verdad?, las obras de Dussel y poder pensar y decir, podemos pensar desde Latinoamérica y podemos pensar críticamente. Entonces las obras de Dussel lo que hace es que nos ubican en el mapa y también rompe con la idea de lo que es auténtico, lo que es único, ¿verdad? Puede romper con el eurocentrismo como la única posibilidad de pensar críticamente. Entonces, con mi reflexión lo que pretendo hacer es introducirnos un poco a la obra de Dussel, es mucho más compleja, muy elaborada, muy rica. Entonces, con mi reflexión pretendo, ¿verdad?, introducir al lector a lo que sería la lectura de este primer capítulo, ¿verdad?, de Política de la Liberación. Como decimos en Puerto Rico, ¿verdad?, en arroz y habichuela, hacerlo accesible, hacerlo también un poquito guiado para poder entender lo que sería este capítulo y definitivamente, como decía Diana, los invitamos a que vayan a los textos originales, que utilicen nuestra reflexión como una introducción, como una guía para poder seguir militando, para poder seguir siendo críticos, para poder estar consciente de que somos parte de la historia y que es posible pensar crítica, ética, políticamente desde Latinoamérica, desde nuestras latitudes. Y muchas gracias a todos los que han estado sintonizándonos. Gracias, Eric. Diana ahí estás, Diana. Pues igual, Diana, también para despedirnos, mandar esos mensajes, te dejamos el micrófono y ahorita ya cerramos. Dale. Bueno, yo creo que hay muchísimas razones para responder a la pregunta de por qué es importante. Yo creo que este primer tomo lo que nos permite justamente es situarnos críticamente. Como lo decía Gabriel, el doctor Dussel está trabajando en el tercer tomo de la política de la liberación. Este primero nos sirve para situarnos, para saber en dónde nosotros estamos y dónde hemos estado en el marco de la historia universal. Y a partir de allí, pues ver justamente esos relatos o esos mitos que se han creado desde la historia universal. Y esto lo que nos permite es situarnos críticamente desde nuestra realidad como pueblos oprimidos, excluidos o incluso subsumidos en un sistema que es injusto. Entonces, nosotros como actores políticos necesitamos conocer justamente nuestra historia y la historia universal como ha sido pensada. Y se piensa desde categorías. Entonces, es importante conocer también ese marco categorial justamente para apropiarnos de esos elementos teóricos que nos sirven para transformar la realidad. Hay una crítica muy común, ¿no? Y es que los filósofos solo se quedan interpretando y no transforman, que era la crítica de Marx a Feuerbach. Pero también hay algo que dice un sociólogo colombiano que se llama Orlando Falsborda, y es que para transformar es necesario comprender. Entonces la invitación pues está abierta y es justamente a que nosotros podamos comprender esos marcos categoriales bajo los cuales se ha establecido la historia mundial y con ella la hegemonía y el colonialismo, para que después de comprender esas categorías
podamos justamente aprender también aquellas que nos sirven para transformarlas, para deconstruir la misma historia y situarnos críticamente para poder transformar nuestras realidades. Creo que es la mayor riqueza justamente de este primer tomo y en general de la obra de Dussel. Y pues también lo que decía hace un momento mi compañero, o sea que este texto ojalá les pueda servir también para conversar con Enrique Dussel a propósito de unos contextos latinoamericanos situados en una realidad específica y contemporánea. Entonces, creo que eso responde a la pregunta, Gabriel. Bueno, pues gracias, vamos a darle término a esto. Agradecer, por supuesto, a Joel, a Diana, a Eric por el tiempo. Es difícil a veces coordinar todos los horarios, las agendas. Los otros compañeros escritores nos mandaron sus disculpas y agradecer al espacio que nos está dando la editorial Filos Academy y nada, vamos a seguir, esperemos que el próximo, que ya tenemos todo el material para el próximo libro, pues igual nos presentemos y estemos todos juntos también pues para seguir avanzando en este proyecto. No me queda más, nos vamos, ¿no? No sé cómo se cierra esto, pero ahí nos vamos y despídanse y nos vemos luego. Voy a cerrar las cámaras, hasta luego. Gracias por asistir y por seguirnos. Adiós.